tenemos, no sé si ven el indicador, tenemos acá un noveno y acá un octavo de un noveno. Y un noveno más un octavo de un noveno lo podemos ver como un solo bloque, como una figura única formada por un cuadrado y un triángulo unidos por este vértice. Y si nos fijamos en el resto de la figura, vamos a ver que tenemos 8 entidades de este tipo. Este con este con este, y así sucesivamente. Y entonces el conglomerado, la unión del cuadrado con el triángulo forman un octavo de un total. Fíjense qué distinta esta forma de apreciar o encontrar el resultado que las formas aritméticas que vimos anteriormente. Acá tenemos una representación visual, no es que no sea visual la parte aritmética, pero acá es muy saliente la representación visual, y lo interesante del caso es que simultáneamente en la representación visual geométrica tenemos el lado izquierdo de la ecuación o del ejercicio, representado por esta figura más esta figura. Pero el lado derecho o el resultado también está representado por la misma figura si la vemos como un conglomerado, como un conjunto. O sea que simultáneamente tenemos los dos lados de la igualdad en esta visión, que no es lineal como la expresión aritmética, sino que depende cómo la miremos y cómo la observemos. Yo pienso que para mucha gente observar la figura geométrica aporta convicción, aporta intuición, aporta una forma de entender mejor que a la aplicación de un procedimiento eh, aritmético, sea cual fuere. Y bueno, así es como que lo que les quiero contar es el poder de lo que representa la visualización en la enseñanza de matemáticas. En realidad, lo que tengo más que nada es una colección muy grande de ejemplos para contarles lo que yo creo que son los distintos roles de la visualización, cómo se pueden emplear, y también algunas palabras acerca de las potenciales dificultades, los potenciales aciertos y las potenciales dificultades del uso de la visualización en la enseñanza de matemáticas para que ustedes lo consideren. Eh, tenemos, esta es una cita de un tratado de neurología que dice que la visión es nuestra fuente más importante sobre el mundo. Una gran parte del cerebro se encarga de la visión y del control visual del movimiento, de la percepción y del procesamiento de formas y colores. El nervio óptico contiene más de 1 millón de fibras en comparación al nervio auditivo, que contiene solo 50.000. O sea que en nuestro aparato biológico la visión es fundamental para conectarnos con el mundo. Desde tiempos inmemoriales usamos las formas visuales para documentar y transmitir información. Hoy en día, de la misma manera en que hubo una revolución entre lo oral y lo impreso, hay hoy en día una revolución entre lo impreso y lo visual. Somos testigos de la predominancia de la cultura visual en todos los medios. Y bueno, nuestra condición biológica, nuestra condición sociocultural nos impulsa a ambicionar a ver tanto aquello que está al alcance de nuestros ojos como aquello que no lo está, y para esto último tratamos de salvar obstáculos. Nuestra visión es tan potente que si no logramos ver algo, construimos aparatos para mirarlos. Lo que está de muy muy lejos, como por ejemplo, mandamos una cámara a Marte para ver cómo es el terreno porque queremos verlo, o amplificamos 4000 veces un glóbulo blanco a punto de fagocitar una bacteria, o glóbulos rojos, para que nuestros ojos alcancen a ver, porque lo que vemos lo entendemos mejor, lo apreciamos mejor, lo captamos mejor, tal como el ejemplo del octavo y el noveno. Estas tres personalidades, quizás no les digan muchos, fueron los premios Nobel del año 2008,
Y dice la cita que cuando los científicos obtienen métodos que los ayudan a ver cosas que eran invisibles, afirma la Academia de Ciencias sueca en su anuncio, la investigación da un gran paso. Por ejemplo, cuando en el siglo XVII se inventó el telescopio, surgió un nuevo mundo, de repente los científicos pudieron ver bacterias, espermatozoides, células sanguíneas, cosas que ni siquiera sospechaban que existían. Y el Nobel de Química del año 2008 premia un efecto similar. Fíjense el título, y revolucionó la investigación, permite visualizar la integridad de las células de ciertos organismos vivos. O sea que la visualización es sumamente importante. Esta es una visualización de una revista de medicina, donde se visualiza el fluido del aire expelido por una persona, donde se ven patógenos. Es decir, el poder, el poder que otorga ver algo va más allá de estimular nuestra imaginación, va a informarnos de cosas que antes no veíamos o que no sabíamos, y nos abre posibilidades de nuevos conocimientos. ¿Qué pasa en matemáticas? Y no hablo solamente de geometría, donde lo visual es importante, pero en matemáticas predomina la deducción, predomina lo lógico, lo simbólico, a veces verbal, y no tanto las imágenes que o no se traen, o si se traen, no son demasiado confiables. Bueno, lo que yo quiero empezar a hacer es empezar a tratar de definir qué es visualización de acuerdo a lo que yo les quiero mostrar. Es al mismo tiempo una capacidad, un proceso y un producto. Un proceso de visualizar, y el producto también lo llamamos, es una visualización de algo. Perdón. Para crear, interpretar, usar y reflexionar acerca de iconos, figuras, imágenes, diagramas, en nuestra mente, en el papel, o usando tecnología, y con el propósito de representar y comunicar información, de pensar acerca de ideas, de avanzar nuestra comprensión. Traté de ponerlo todo esto, que es una definición verbal, en una cierta forma visual, para ver cómo esta definición se aplica a lo que quiero mostrarles a continuación. Como ya les dije, lo que voy a hacer es un popurrí de ejemplos, y no voy a detallar todos porque no tenemos demasiado tiempo, pero quiero empezar con uno que es sumamente interesante y que ha recibido uno de los elogios más grandes acerca de ser uno de las que exhiben gráficamente una enorme cantidad de información. Esto fue creado a mediados del siglo XIX, y lo que muestra gráficamente es la campaña de Napoleón cuando invade Rusia en el año 1812, la derrota que recibe y su regreso. Lo que ustedes ven son dos brazos. Uno que empieza siendo bastante ancho al comienzo, acá en esta parte de la izquierda de la imagen, se va angostando hasta que confluye en uno negro que se va angostando aún más. El grisado, el grisáceo es el camino de Napoleón de ida. El ancho es el número de soldados con que él comenzó, comenzó con 400.000 soldados. El brazo negro es el regreso de Napoleón, y ustedes ven cómo van mermando el número de soldados. Fíjense que hay acá un cruce, donde se ensancha un poco porque quedaron en la retaguardia algunos soldados que se le unen, y fíjense que hay lugares donde se angosta demasiado porque hay muchos soldados que murieron de frío congelados en la retaguardia. Abajo tienen las fechas, tienen un mapa. Fíjense la cantidad de variables que esta historia está contando. Está contando el número de soldados, la trayectoria geográfica, el camino de ida, el camino de vuelta, y todo eso desplazado visualmente en algo que a mí me llevaron unos minutos contarlo en forma lineal. Sin embargo, cuando vemos esta imagen, tenemos la historia
toda junta, y podemos focalizarnos según cómo nosotros dirigimos nuestra mirada y qué es lo que vemos y lo que interpretamos. En realidad es una obra maestra de compilar información en una sola imagen. Esta es una tabla de 4 grupos de datos, de 2 variables. Lo que tienen en común estos grupos de datos, que es una maraña de números, es que tienen un montón de parámetros estadísticos que son idénticos para los 4 grupos. El mismo número de variables, el mismo promedio de las X, el mismo promedio de la Y, la misma ecuación de regresión y una serie de parámetros estadísticos que son todos iguales para los 4 grupos. Sin embargo, solo cuando lo vemos gráficamente vemos las enormes diferencias entre los 4 grupos. Fíjense cómo son salientes lo que en los números no se ve tanto. Un solo golpe de vista vemos las diferencias de estos 4 grupos de datos. Esto es un ejemplo que fue creado artificialmente, pero que realza la potencia de lo visual. Otro ejemplo, este es un ejemplo clásico que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, pero a lo mejor no en toda su totalidad. El ejercicio consiste, y fue planteado por un psicólogo matemático hace unos 40 años, el problema de la cinta. Ponemos una cinta que queremos colocarla alrededor del ecuador de la Tierra, suponiendo que la Tierra en este caso es una esfera perfecta, no hay montañas, no hay planos, y ponemos una cinta alrededor del ecuador de la Tierra, como un cinturón, que va a tener la longitud que tiene la circunferencia del ecuador de la Tierra. Son aproximadamente, que si no me equivoco, unos 40.000 kilómetros. La pregunta de este problema es, ¿qué pasa si elevamos la cinta sobre pilotes de 2 metros y en el mismo lugar la elevamos sobre pilotes de 2 metros? Tenemos que agregar cinta porque aumentó la circunferencia de la Tierra, ¿verdad? Entonces la pregunta es intuitivamente, ¿cuánta más cinta tenemos que agregar? Mucho, poco, muchísimo. Bueno, si nosotros vamos al álgebra, este es un problema súper sencillo de resolver, porque en realidad tenemos 2pi más el radio de la Tierra, multiplicado por el radio de la Tierra más 2, todo en metros, menos 2pi por radio, que es la circunferencia inicial. Al resolver este problema, tenemos la gran sorpresa que todo lo que tenemos que agregar son menos de 13 metros de cinta, y la segunda sorpresa es que esto es totalmente independiente del radio de la Tierra. O sea que si lo hubiera hecho alrededor de una pelota de fútbol o del universo entero, en la elevación de 2 metros siempre agregaría la misma cantidad fija de cinta, que son 13 metros. Esto es un motivo de sorpresa porque va contra nuestra intuición de que nos decía a muchos de nosotros que lo que hay que agregar es mucha más cinta. Lo que dice este psicólogo y matemático, dice que cuando nosotros presentamos este problema, lo hacemos para demostrar la fuerza, la potencia de una ecuación algebraica. Pero dice que hay muchos alumnos, o mucha gente, que diría, sí, no es que descrea de la ecuación algebraica, pero a mí me parece, todavía me sigue pareciendo que hay que agregar mucha cinta. Esa discordancia entre lo que a mí me parece mi intuición y lo que me dice el álgebra, dice este matemático Papert, que fue el inventor del idioma Logo, dice, es uno de los primeros pasos donde mucha gente se divorcia de las matemáticas. O dice, las matemáticas son esotéricas, no hablan, están en contra de mi intuición, a mí me parece una cosa, los números me dicen otra, y ahí empieza una desconfianza, un distanciamiento de la matemática. Dice Papert, lo que muchos matemáticos o aún docentes dicen, bueno, deja de lado la intuición porque esto es lo que te dice la fórmula. Que eso alienta aún más el divorcio que yo mencionaba antes.
Dice Papert, nuestra obligación es comunicarnos con la intuición de nuestros alumnos y no decirles que la dejen de lado, tratar de educarla, tratar de conversar con ellos, y el álgebra no es la mejor manera de hacerla. Quizás haya una visualización de este problema que me permita convencer o conversar con la intuición de los alumnos y no con la, digamos, autocracia del álgebra o la dictadura del álgebra. Y entonces él dice, imagínense que la Tierra sea un cubo. Entonces el corte del ecuador de la Tierra sería un cuadrado. Fíjense que si elevamos pilotes de 2 metros, la única cantidad de cinta que se agrega es solamente en las esquinas. A lo largo de los lados del cuadrado, elevar los 2 metros no agrega ninguna cantidad de cinta. O sea que lo que se agrega son 4 pedacitos que forman una circunferencia de radio 2. Hagámoslo ahora, supongamos que el ecuador fuera un hexágono, y fíjense, pasa lo mismo, el número de pedacitos que se van agregando es mayor, pero cada uno tiene menos cantidad de cinta y esa cantidad queda siempre constante. Haciendo este tipo de deformaciones llegamos al círculo y podemos tratar de convencernos visualmente lo que el álgebra no nos decía. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el mecanismo de que hace que esa cantidad de cinta sea constante y siempre la misma? Siempre la misma y siempre tan poquita. No todo el mundo quizás se convenza con esta explicación visual, pero sí es otra manera de comunicar una idea completamente diferente a la del álgebra. Es otro recurso que tenemos para a lo mejor fortalecer lo que el álgebra nos está diciendo, pero de una manera que habla con nuestro aparato biológico tan poderoso como es nuestra visión. Otro ejemplo, y esto está sacado de una clase de matemáticas, donde el profesor estaba hablando con los alumnos acerca de encontrar el promedio de dos fracciones. El promedio de 2 fracciones suman con común denominador y dividen por 2 y encuentran una fracción que está entre las dos. La intención del profesor era doble, ejercitar la suma de fracciones, la idea de promedio, pero sobre todo dar la idea de que siempre entre 2 fracciones existe una fracción más, porque siempre se puede calcular el promedio, tomar el promedio, calcular el promedio con la primera y así sucesivamente. Un alumno levanta la mano y dice, pero ¿para qué hacer todo ese problema de sumar fracciones? Suma denominador con denominador y numerador con numerador y denominador con denominador y vas a tener una fracción que está entre las 2 fracciones, no necesariamente el promedio, pero siempre está entre. Y el profesor a primera vista dice, uy, acá hay otro de estos alumnos que no saben sumar fracciones. Sin embargo, para seguir la corriente, dice, bueno, vamos a probar algunos ejemplos. Y resulta que aquí que con cualquier número muy grande de ejemplos, siempre sumar los numeradores y dividirlo por la suma de los denominadores, da una fracción que está entre las 2 fracciones dadas, que es una propiedad que ya fue conocida en el Renacimiento por un matemático francés, Jouquet, no tiene importancia. Fíjense, por supuesto que la demostración algebraica es bastante sencilla, fíjense una demostración visual. Representemos una fracción como un punto en el plano coordenado, en el cual el denominador es la abscisa y el numerador es la ordenada, y lo hacemos así para que se comunique con la idea de pendiente de una recta, pero bueno, eso va al margen. Esta sería la representación de un tercio, el punto. El punto y un vector, digamos, desde el origen hasta el punto 3, 1, perdón. Esta sería la representación de 4/5.
Si hacemos la suma de numerador y numerador y denominador, tenemos la regla del paralelogramo, y la regla del paralelogramo siempre me va a dar una fracción que está entre las dos fracciones dadas. O sea que es una visualización gráfica muy bonita que demuestra que lo que a primera vez era sorpresivo y lo que el álgebra puede demostrar con símbolos, acá lo mostramos visualmente, y lo interesante es que la noción de entre, digamos, no es una noción de símbolo mayor, menor que, sino es una entre físico, digamos, está entre uno y otro, o sea que habla más con nuestros conocimientos fuera de matemáticas y se conecta con ellos. Un ejemplo más, y uno o dos ejemplos más, fíjense la suma de esta serie geométrica. Interesantemente la suma, si la calculamos con todo nuestro aparataje simbólico, formulaico, llegamos a la conclusión de que la suma de esta serie es 1/3. Otra vez, tenemos un aparato algebraico sumamente poderoso que con menos de un renglón nos da un resultado exacto, inequívoco, pero un poco opaco. ¿Cómo es que se forma? No me habla a mi convicción interna como en el caso de la cinta alrededor de la Tierra. Tratamos de ver una visualización para ver si nos convence más, si nos habla más de otra manera. Esto es un cuarto. Si le sumamos un cuarto de un cuarto, que sería un cuarto al cuadrado, esta sería la representación. Los triángulos invertidos son un cuarto más un cuarto de un cuarto, más un cuarto de un cuarto de un cuarto, o sea, un cuarto al cubo, más un cuarto de un cuarto de un cuarto, y así sucesivamente. Y fíjense, si ahora fijamos en forma global el triángulo grande, vemos 3 hileras de triángulos. A los dos costados, una serie de triángulos del mismo color, y en el medio una serie de triángulos invertidos del mismo color. Cada una de estas series representa la serie de arriba, expresada más arriba, y fíjense que en total constituyen 1/3 del triángulo grande, o sea que la suma es 1/3. Es una visualización que muchos pueden decir que no es una demostración, no tiene la potencia, no tiene la claridad, la certidumbre que tiene el álgebra, pero es una forma de hablar con nuestra intuición, con nuestras armas más, digamos, afines a nuestros sentidos, más que a nuestra deducción formal y simbólica. Otro ejemplo, ¿qué tienen en común todas las funciones lineales en la que el parámetro que multiplica la variable es igual al término independiente? ¿Cómo lo expreso algebraicamente? El término independiente es igual al parámetro que multiplica la variable. Eso expresado simbólicamente nos da la familia de funciones lineales de este tipo. Si hacemos una pequeña transformación algebraica, acá podemos ver que lo que tienen en común es el punto -1, 0. O sea que toda esta familia se cruza en el punto -1, 0. Fíjense que no entendemos muy bien cómo esta magia funciona, pero si hacemos una representación visual, ¿qué significa que el parámetro que multiplica la variable sea igual al parámetro independiente? El parámetro independiente es el punto de intersección con el eje de las ordenadas. Y el parámetro que multiplica a la x, a la variable, es la pendiente. Si esta distancia tiene que ser igual a la pendiente, consideramos A positivo para este caso, pero podemos, sin pérdida de generalidad, hacerlo. Si este valor tiene que ser también la ordenada, la intersección con el eje, y también
la pendiente, quiere decir que esto tiene que ser 1, ¿verdad? Entonces acá tenemos que todos las funciones lineales que tienen esa propiedad pasan por este punto. Fíjense que en el trabajo algebraico no usé la definición de pendiente, no usé los conceptos. En esta visualización, además de verlo, entenderlo, y lo conecto con las ideas, la significación de los dos parámetros, y esa significación de los dos parámetros me da una imagen visual que a mi juicio es bastante convincente y menos opaca que el desarrollo simbólico. Este ejemplo lo voy a saltear porque es muy largo. Pero lo que ese ejemplo decía es que un alumno se confronta con dos formas de resolver un problema matemático. Una de las formas es simbólica y la otra es intuitiva. La forma simbólica puede llevar 10 minutos de hacerlo porque es muy laboriosa, y la forma intuitiva es unos pocos segundos de observar el gráfico. Y cuando se le pregunta cuál prefiere, dice que prefiere la forma simbólica porque la forma en donde él hace sentido gráfico no es aceptada como algo valioso en su clase. O sea que la cuestión de acá, la visualización, recibe una valoración negativa porque no es aceptada como una forma válida de conocimiento. Este también lo voy a saltear porque es muy largo. Y lo que quiero hacer es un pequeño resumen para dejar tiempo de que podamos charlar un poco y me hagan preguntas. ¿Qué es lo que vimos? Vimos visualización en la forma en que miramos datos, la campaña de Napoleón, los cuadros estadísticos. Vimos una interacción no lineal, es decir, vimos cómo globalmente una figura puede darme ambos lados de una ecuación. Vimos conectarnos con las intuiciones, en el caso del problema de la cinta alrededor de la Tierra o de la suma de las fracciones. Vimos participación de lo conceptual, vimos una solución eficiente estética que se las conté muy rápido. Otra cosa que me salteé es la visualización como la inspiración para hacer un desarrollo simbólico a partir de lo gráfico. Y, por supuesto, la visualización como una ayuda a memoria, porque lo que entra por los ojos suele grabarse mejor en la memoria. Cuestiones a considerar, bueno, cuestiones matemáticas. La visualización que vimos es de un ejemplo en particular, mientras que lo que querríamos es lo que el álgebra hace, que es una generalización. Visualmente a lo mejor estamos limitados por la generalización. Voy apurándome un poquito. Hay cuestiones de cognición, hay quienes dicen que lo que pareciera que visualizar es más convincente, no lo es para todos, es decir, que hay estilos cognitivos que tenemos que considerar, que hay chicos que siguen prefiriendo lo simbólico. Hay cuestiones pedagógicas, puede el docente hacer presente la visualización en sus clases, cómo, cuándo y dónde, y hay cuestiones de precauciones y costos. Por ejemplo, miren este ejemplo que es muy bonito, que estas dos curvas, si uno hace un trazado a mano de las dos curvas, parecieran que se juntan, se cortan en un punto. Sin embargo, si uno es un poquito más cuidadoso, resulta que estas dos curvas se cortan en 3 puntos. O sea que muchas veces lo que visualmente pareciera ser muy convincente tiene sus peligros. Pero hay otras cuestiones, como por ejemplo, el Homo sapiens, que es producto de la cultura escrita, se ha pasado ahora al Homo videns, producto de la imagen. La televisión y el video modifican radicalmente, empobrecen el aparato cognitivo del Homo sapiens, anula su pensamiento y lo hace incapaz de articular ideas claras y diferentes. Si nos enganchamos con lo visual exclusivamente, casi perdemos nuestras habilidades verbales. O sea que tenemos que tener en cuenta los pros y los contras cuando usamos visualización en la clase de matemáticas, pero sin embargo no deja de ser
un elemento poderoso. Y para terminar, quiero mostrarles, voy acelerando un poco para que pueda haber tiempo para charlar, fuentes, libros, donde la visualización es protagonista. Por ejemplo, estas 3 colecciones de demostraciones matemáticas sin palabras, se las recomiendo porque hay cosas bellísimas. Ustedes ven una imagen, no hay una sola palabra en la demostración de un teorema, más de lo que se quiere demostrar, y resulta que interpretar la figura implica visualizar la demostración de ese teorema. Libros muy, muy interesantes. En cuanto a datos, hay 3 libros de visualizar información, que son excelentes fuentes para encontrar arreglos visuales que comunican cantidades de información. Y están estos 2 libros. Miguel de Guzmán es un matemático español que tiene un hermoso libro que se llama Mirar y Ver, exclusivamente dedicado a problemas de matemáticas, y otro libro escrito por Claudia Alsina en inglés, otro matemático catalán, donde tiene hasta una demostración de un teorema sin palabras. Es decir, no con una sola imagen como lo que les mostraba anteriormente, sino paso a paso una deformación de figuras geométricas que demuestran un teorema, que es una preciosura y muy bonito. Lo que concluyo es con una invitación para que ustedes consideren los pros y los contras del uso de visualizaciones en vuestras clases de matemática, y estas son algunas de las fuentes en las que pueden encontrar inspiración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. Maravillosa presentación. Hay saludos de todo el país. Neuquén, El Hoyo, Chubut, Misiones, Las Toninas, Casilda en Santa Fe, Santiago del Estero, Posadas, Misiones, Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Entre Ríos, y si está completo es eso, pero se están sumando también. Así que, y agradecimientos, Amancay dice, geniales sus explicaciones, nunca lo había visto así. Rosa se alegra de conocerte porque habían leído textos de Arcavi, has estado en nuestra bibliografía y verlo acá agradece la posibilidad. Y Diana dice, interesante para compartir con alumnos, la interpretación gráfica es parte de las herramientas más importantes de la comunicación de la información, tanto cuali como cuantitativa. Así que, y así, agradecimientos y la sorpresa, en términos de Arcavi, de verte en vivo y de escucharte con esta presentación. Te paso algunas de las preguntas que están acá como para abrir el diálogo. Gustavo pregunta si este tipo de actividades, que parece ideal para trabajar luego de haber avanzado con ciertos conocimientos, también podría servir estas u otras para introducir nuevas nociones. Sí, definitivamente. Hay algo en lo que dice la pregunta, al principio de la pregunta. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que la percepción en sí no es suficiente. Es decir, para la visualización en matemáticas, además de la percepción, se necesita una fuente de conceptos, conocimientos previos para poder interpretar y leer y imponer en lo que uno está viendo los conceptos. Es decir, que sin conceptos matemáticos, sin conocimientos previos, lo que uno está viendo puede no tener ninguna significación. Ahora, para que se pueda entrar a ciertos campos directamente por lo visual, y no en geometría, por supuesto. Bueno, un ejemplo es lo que nosotros trabajábamos con alumnos que no tenían ninguna inclinación para matemáticas, en introducir la idea de derivada, mostrando a partir de lo que los alumnos ya sabían, lo que era la pendiente de una recta. Entonces, para entender la variación de una curva, por ejemplo, teníamos en una transparencia una línea recta y la aplicábamos lo más cerca posible a ciertos puntos, viendo cómo la línea recta puede ir variando cuando la aplicamos a ciertos puntos, es decir, visualizando
el tipo de variación puntual a partir de lo que podría ser aplicar una recta a un punto que sea más o menos tangente, y ver cómo la pendiente de esa recta podría ser una indicación de la variación de una cierta gráfica en un cierto punto, que es una forma de introducir muy crudamente, pero intuitivamente, la idea de lo que después va a ser derivada en un punto. O sea que definitivamente puede haber puntos de entrada, si esa era la pregunta, usando visualización, y lo que habría que estudiar cómo ese punto de entrada, qué ventajas y desventajas tiene con respecto a puntos de entrada alternativos, y eso sería una cuestión de análisis, de analizar tema por tema. Y también teniendo en cuenta quiénes son los alumnos a quien está dedicado, si son alumnos de cierta sofisticación matemática, o si son alumnos que tienen dificultades con matemáticas, etcétera, etcétera. Hay dos preguntas que tienen que ver con referencias bibliográficas. Por un lado, preguntan si todos los textos están en inglés, si hay alguna bibliografía en español que nos pueda sugerir. Y alineado con esto, si tenés o algún sitio o algún espacio en donde haya material tuyo referido a la presentación. Sí, yo te voy a mandar esta PowerPoint, y en cada una de las PowerPoint hay referencias bibliográficas. Algunas son en inglés. Y además te voy a mandar un artículo que es una versión, está en inglés, pero no es un inglés tan difícil, donde analiza en detalle estos y muchos otros ejemplos más que puedan servirte. Con el tiempo, si me da el tiempo, a lo mejor lo traduzco a castellano, porque traduje varios artículos míos al castellano, pero sobre visualización creo que no. Me voy a fijar, y si tengo te los mando. Fantástico. Amancay pregunta si tenés algún recurso o conoces algún recurso que considera ver con el tacto para personas disminuidas visuales. O sea, como la traslación de nuestro ver al tacto de los disminuidos visuales. Sí. Hicimos un trabajo con una compañera de España, que lo presentamos en un congreso, que tenía dos partes ese trabajo. Uno era trabajar con chicos ciegos y un maestro ciego, estudiando geometría del espacio. Y otro trabajo es trabajando con profesores, formación de profesores en servicio, videntes, pero a los cuales le tapábamos los ojos y le dábamos una tarea de investigar una función al tacto, y tratar de describir con el tacto qué tipo de función era y cómo la información táctil también estimulaba, si no la visión biológica, la visión mental, digamos, de creación de imágenes mentales a partir del tacto. Es un trabajo lindo que también te lo puedo mandar si quieres. Bueno, me va a tocar entonces ser intermediaria con los pedidos. Después vemos cómo resolvemos eso para que todos tengan acceso fácil a Todos te lo que... escriben a vos. Todos te No, escriben por a vos. eso vamos a resolverlo de alguna manera más operativa, pero eso lo pensamos después. Yo me quedo con la tarea de pensar cómo hacerle llegar todo lo que vos nos compartas, sin problema. Crear algún depósito de materiales que Sí, tenga que sí, ver con... sí, por eso, pero me toca pasarles el link ese a los interesados. Nos encargaremos de eso con lo que nos quieras compartir. Otra pregunta dice, ¿visualización está vinculado al icono que a su vez da cuenta de los atributos, o en cambio lo simbólico está relacionado con la forma, o por eso el poder significativo de lo visual? Genial, Arcavi. Wow. Bueno, tendríamos que distinguir acá la actividad visual en matemáticas con la actividad visual fuera de las matemáticas.
los iconos o los emoticones, o no sé cómo se llamarán en castellano, la carita sonriente, el aplauso y todas esas imágenes que no tienen significación matemática y que es una especie de lenguaje visual para comunicarse por WhatsApp. Eso no tiene nada que ver con las matemáticas, mientras que las actividades visuales en matemáticas pueden ser de diversos tipos, porque también en álgebra trabajamos con los ojos y vemos formas globales o expresiones globales, o podemos ver una gestalt, una estructura a partir de lo visual, o podemos ver algo que es una imagen, como por ejemplo el cuadrado que representa la fracción, para modelar una fracción, o podemos ver algo completamente diferente, que son los ejes coordenados cartesianos, que no están modelando algo, sino que es un constructo conceptual, visual, que permite corporalizar, por de alguna manera, conceptos abstractos. O sea que habría que hacer una categorización, una taxonomía de los objetos visuales que tienen distintos estatus epistemológicos, digamos, desde el icono hasta algo que tiene una significación que, si uno no sabe matemáticas y ve dos ejes coordenados cartesianos con una curva dibujada ahí, no ve más que 3 líneas trazadas, mientras que un matemático está viendo algo con muchísimo contenido conceptual que esa imagen está corporalizando. Mientras que un icono aplaudiendo es otra cosa, de otra naturaleza, digamos, ¿no? O sea que los objetos visuales con los que nosotros trabajamos son de muy diversa naturaleza. No sé si estoy contestando lo que me preguntaron. Ahí está. Sí, entiendo que sí, aunque porque conozco a quien pregunta, él lo vincula más con el trabajo de Peirce y del signo y de los símbolos. ¿Querés dejar de compartir pantalla si te pueden ver en grande, Abraham? Sí. ¿Cómo lo hago? En el mismo botón en el que compartiste vas a poder encontrar un dejar de compartir pantalla, o arriba. Arriba, Eh, Arriba. si no lo debemos poder hacer nosotros. A ver, hacelo vos. A ver, ahí Ahí está. está, fantástico. Una pregunta más. Pedro dice, estima que la mayoría de los desarrollos matemáticos han requerido una visualización intuitiva de lo que se desea abstraer. Estoy absolutamente convencido que la mayoría de los productos matemáticos que aparecen siempre formales y puros y sin ningún error y sin ninguna duda, esconden un proceso de producción en el cual la intuición y las cuestiones no formales y las cuestiones visuales tuvieron un papel fundamental. No sé si en todos la visualización, pero en muchos de ellos seguramente que sí, o otro tipo de conocimiento no formal o no simbólico que estuvo envuelto en la producción. Estoy convencido de eso. Nadie piensa absolutamente en términos formales. Esta es mi axioma, a lo mejor estoy un poco equivocado, estoy haciendo una sobregeneralización. Bueno, Abraham, te agradecemos enormemente. Hay un montón de mensajes agradeciendo, diciendo excelente, felicitando por la participación. Para nosotros es un honor que hayas podido estar acá, así que no mucho más. Estaremos en contacto. Yo me quedo con el compromiso de linkear todo lo que nos compartas con quienes tengan el interés de tenerlo. Así que infinitas gracias de parte de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde sos y serás bienvenido. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, continuamos con la siguiente presentación que está a cargo de Cristina Aurux y Patricia Barreiro.
denominada Enseñar Matemática en la formación de profesores de nivel inicial, experiencias y desafíos. Inicio presentándolas. María Cristina es profesora para la enseñanza primaria, especialista en educación rural, especialista en enseñanza de la matemática y especialista en enseñanza de nivel inicial. Es también especialista en educación maternal, en formación de formadores del área de matemática. Actualmente es profesora titular del área de matemática del profesorado de educación inicial del Instituto El Bolsón, coautora de desarrollos curriculares de matemática para el nivel primario e inicial de la provincia de Río Negro. Es referente del área de matemática en el equipo disciplinar de revisión del diseño curricular para el nivel primario de Río Negro y referente del área de matemática en el equipo disciplinar, quedó repetido, de Río Negro. Patricia. Patricia es profesora universitaria en matemática, egresada de la Universidad Nacional de General Sarmiento, licenciada en Enseñanza de la Matemática de la Universidad CAES, magíster en Enseñanza de las Ciencias con orientación en Matemática de la Universidad Nacional del Comahue. Es investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora de Matemática en el Profesorado de Matemática IES 813, profesor Pablo Lupi, y en el profesorado de nivel inicial del Instituto El Bolsón. Directora del área de matemática de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática con Nuevas Tecnologías de la UNS, y tutora virtual y evaluadora de cursos del INFOD. Es un enorme gusto que estén acá para compartir este rol tan distinto de aquel para el que han sido formados los profesores, que seguro vamos a capitalizar su presentación. Les doy el paso. Hola, buenas. Cambiando de rol un ratito, estamos con Cristina. La idea es contarles cómo fue nuestro tránsito a partir de nuestras experiencias hasta formar profesores en el nivel inicial en el área de matemática. Cris. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación de estas jornadas que vengo siguiendo algunos espacios y son muy interesantes, así que en principio felicitaciones. Y bueno, estamos hoy las dos trabajando como equipo de área de matemática en el Instituto del Bolsón, y antes de concursar por nuestros cargos, bueno, fuimos realizando un tránsito muy distinto, ¿no? Yo me formé en el mismo profesorado en el que hoy trabajo, pero en educación primaria, y después seguí una trayectoria un poco más autónoma porque fui haciendo distintos recorridos, fui realizando distintos postítulos, fui maestra de escuela de jardín, maestra de escuela primaria, directora, vicedirectora y directora de escuela primaria, y conservé mi cargo titular de directora, de vicedirectora de escuela, hasta que titularicé acá en el Instituto del Bolsón, y siempre digo que la matemática me eligió, porque desde que me recibí como maestra empecé tomando cargos de matemática, después me convocaron para escribir en Santillana, para escribir el diseño curricular de la provincia, entonces siempre me fue llamando la matemática de alumno. Entonces, y bueno, hoy estamos aquí compartiendo este espacio con Patrick. Bueno, yo un poquito como dijo Mabel, estudié el profesorado de matemática, como muchos de los estudiantes que estaban antes en la mesa. Me especialicé en la enseñanza de la matemática y en la formación inicial, pero siempre a nivel secundario. Había hecho algunas capacitaciones para docentes de nivel primaria, y cuando me vine a vivir a Lagupuelo y Bolsón, ahora vamos a mostrar dónde estamos, es parte de la misma comarca, están muy pegaditos. Entonces nosotros trabajamos con el ámbito de influencia de profesorados que están ubicados en Chubut y otros en Río Negro. Nuestro instituto en particular pertenece a Río Negro.
Y bueno, me surgió la posibilidad de concursar un cargo en la formación docente del nivel inicial, y empezando a investigar y a trabajar y a sumarme con todo este equipo que venía liderando Cristina, es como que encontré un mundo sumamente diferente y muy desafiante. Mostramos un cachito donde es un videito corto para que vean dónde estamos, partiendo desde, digamos, el mapita de Argentina. Ahí está nuestro instituto, algunas imágenes del instituto Eh, desde adentro. Quiero aprovechar a contar que estamos muy orgullosos de nuestro edificio porque después de 20 años de lucha, por fin, hace pocos años logramos tener edificio propio. El instituto funcionaba en distintos espacios de escuelas que nos prestaban, un año aquí, un año allá, y bueno, ahora tenemos un edificio modelo. Realmente no sé si hay otro igual en la provincia, así que estamos felices por eso. Sí, eso es un montón para los institutos de la zona y otros también. Bueno, ¿qué hace un profe de matemática en el nivel inicial? Es la pregunta que nos convoca, y según nuestros globitos es un montón. Lo contamos a grandes rasgos y vamos a ir pasando en cada diapositiva, ilustrando un poco con imágenes cada una de estas cosas. Tiene como 4 ejes, que es la formación inicial. Dentro de la formación inicial están las materias que dictamos, que están a nuestro cargo en el departamento de matemática, los talleres de práctica interdisciplinario, que después los vamos a explicar, toda la parte de formación permanente que atendemos, a extensión, que hay muchos proyectos que el instituto tiene a cargo. Algunos son del instituto en general y otros son en particular de nuestro profesorado, y también en investigación. Que en general la investigación está articulada con el campo de la práctica, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Queríamos contarles un poquitito. Nuestro trabajo tiene una particularidad. Nosotros formamos en el instituto a nuestras estudiantes que van a ser docentes, profesoras de educación inicial. Las formamos en base a nuestro diseño curricular de nivel terciario, que tiene una lógica un poco más disciplinar. Si bien hay muchos intentos de trabajar de manera articulada, sigue siendo aún una lógica disciplinar. Y nuestras estudiantes después tienen que dar clases con el diseño de educación de nivel inicial de la provincia, que está pensado con una lógica diferente, donde las disciplinas forman parte de campos de experiencias. La matemática forma parte de uno de esos campos. Entonces nos vemos desafiadas a trabajar siempre en una doble transposición didáctica. O sea, trabajamos pensando en la transposición para nuestras estudiantes, pero a la vez ellas luego tienen que pensar la enseñanza para niños pequeños, que es el ámbito en el que van a trabajar. Bueno, ahí es un poco largo el nombre de nuestro campo de experiencias, se llama Campo de Experiencias para indagar y conocer el ambiente sociocultural, natural, tecnológico y matemático. Nos resulta igual un poco controvertido esto de ambiente matemático, porque estamos todavía cuestionándonos esto de ambiente matemático, pero así se llama el espacio en el diseño de los jardines maternales y de infantes en las escuelas de inicial. Vamos a desarrollar un poquitito más cada uno de estos temas más adelante. No sé si querés agregar algo. No, vamos a cada uno de nuestros globitos o focos
Respecto a la formación inicial, vamos a contarla en dos partes. La primera parte como antes del ASPO, y después como que teníamos una vida armada antes, y después vamos a contar un cachito brevemente qué cosas pudimos hacer a partir de toda la situación de este año. Bueno, arrancamos por acá. Arrancamos con, vamos a seguir un poquitito el orden en el que nosotras, en el que se va presentando los espacios a nuestras estudiantes. Como dijimos, tenemos varias esferas de trabajo que atender dentro de lo que es la institución. En la formación inicial empezamos con enseñanza de la matemática para el nivel inicial 1 en segundo año. O sea que las estudiantes cuando tienen matemáticas ya transitaron primer año. Y bueno, nosotros ahí tenemos el desafío, por un lado, de romper un poco con las estructuras más tradicionales con las que las estudiantes fueron aprendiendo la matemática y ayudarlas a descubrir y a empatizar con la matemática, porque tenemos el desafío que después tienen que enseñar matemática a niños pequeños. Por eso nuestras propuestas, como están pensadas para nivel inicial, en general parten de problemas que desafíen a las estudiantes, y además nuestro eje a lo largo de toda la carrera tiene que ver con el juego, o sea que muchos de los problemas tratamos de presentarlos a partir de juegos, pero no juegos infantilizados, sino juegos que realmente desafíen a nuestras estudiantes para que se sientan involucradas y desafiadas a resolver, y a partir de allí encontrar los conocimientos matemáticos, un poco los que ellas traen, y ir revisando la manera en la que aprendieron y la manera en la que van a enseñar esos contenidos matemáticos. Sí. Bueno, esto venimos haciendo hasta este año que la cosa cambió. Te dejo la palabra. Sí, una de las cosas que quería ahí resaltar, que es esto que estabas diciendo, de tratar de vivenciar y reaprender conceptos de matemática desde el mismo modo que queremos que sean enseñados. Entonces, a veces hay cosas que los niños pequeños tienen que sortear, obstáculos, o cosas que no tienen formadas como somos nosotros, entonces teníamos que buscar actividades, juegos, desafíos que las pongan en ese lugar, que pongan a los estudiantes en el lugar de pensar si yo no supiera leer el número, pensar si no supiera ciertas cosas. Entonces, para que fuera genuino, había que buscar problemas que las desafíen a ellos. Y esta revisitación de los contenidos en matemáticas estaban organizados en ejes. Entonces tenemos todo el eje de números, el eje de medida, el de espacio y geometría. Que a veces espacio y geometría aparecen juntos, y el eje de espacio medio subsumido a geometría, con toda la intención lo separamos. Y bueno, y un poco lo que quería, Cris, que menciones, las imágenes que están del otro lado, que tienen que ver cómo nos readaptamos a la virtualidad o a esta excepcionalidad. Acá quiero destacar que el instituto en su totalidad se tomó, creo que 10 días o 15 días en un momento para parar la pelota, sentarnos a pensar, y podemos juntarnos por carreras a definir qué hacíamos. Eso me parece sumamente importante destacar, porque fue un momento donde no tuvimos que estar dando respuestas a las estudiantes, todo les quedó claro que estábamos recalculando, y pudimos poner en acto o repensar algunas cosas que a lo largo de todo el año fue mutando, porque nadie se esperaba que fuera tanto tiempo. Usamos el Telegram como base de toda nuestra plataforma, lo usamos de modo de plataforma virtual. El Telegram también fue modificándose. Para los que no lo conocen, es
Es como, tiene el estilo de WhatsApp, es una red social, pero con todo el potencial académico, en donde podemos armar grupos donde las estudiantes intervengan. Teníamos un grupo de difusión donde nosotros teníamos ordenados los materiales, y un poco estas imágenes contrastan con las otras porque es como desde su casa, con los materiales que tenían, con las cosas que tenían a mano, pudimos resignificar algunas actividades. Otras las cambiábamos totalmente. Quería aclarar algo, Patri, porque por ahí la gente que nos está escuchando, si es de otros lugares, no sabe que en el Instituto de Formación tenemos 4 carreras de profesorado. Entonces, por eso dice Patri, nos reunimos por carreras, ¿no? Y usamos Telegram porque la plataforma virtual del instituto, del INFOR, no estaba en su mejor momento cuando inició la pandemia, no había buena conectividad, no teníamos en condiciones el piso tecnológico del instituto, o sea, había un montón de obstáculos que hicieron que nosotras, gracias a que, bueno, Patri era muy amiga de Telegram y lo habíamos empezado a usar el año anterior para pasar tareas y todo, lo decidimos usar ese medio como si fuera nuestra aula permanente prácticamente, porque estamos en contacto con los estudiantes prácticamente todo el día a través de Telegram. Sí, un detalle no menor es que lo habíamos enseñado medio a instalar y usar en el único día que tuvimos de presencialidad. Eso nos jugó bastante a favor. Sí, es verdad. Bueno, en tercer año tenemos la continuidad de esta materia, que es enseñanza de la matemática para el nivel inicial 2. Bueno, aquí lo que hacemos es trabajar, si bien es un espacio curricular que no está pensado como taller, nosotros le damos la característica de taller, porque trabajamos haciendo análisis de juegos, produciendo juegos, generando propuestas de enseñanza, analizando propuestas de enseñanza realizadas en otros años, que encontramos en distintos medios. Las estudiantes, incluso analizamos videos de clases que vamos recopilando de años anteriores, entonces las estudiantes trabajan acá en forma de taller, ya muy aproximándose a lo que es la práctica docente. Se transforma el aula en un espacio de taller de producción para la enseñanza directa, ¿no? Ya cuando realizan materiales, analizan juegos, ya lo están pensando para las salas en las que van a hacer prácticas. Y incluimos también la parte de maternal, que por ahí acá no sé si alguien lo tiene claro, pero también enseñamos a enseñar matemática desde el jardín maternal. Este año, bueno, te dejo, Patri, que cuentes qué fuimos haciendo por ahí en tercero. ¿Querés que Sí, sí, este año también tuvimos que rearmar un poco todo, resignamos una parte de juego, del juego del que ellas ponían el cuerpo y trabajaban, pero sí nos fuimos al análisis de juegos. Acá justo hay una imagen de una compilación que hicimos a partir de un Zoom, porque los Zoom no eran una herramienta de las que mayormente llevamos a cabo por la baja conectividad de las estudiantes, entonces convocábamos algunas, lo grabábamos, lo editábamos, para que después pueda ser compartido en videos con tamaños pequeños para que puedan ser escuchados, y ahí justo en esta captura es cómo habíamos organizado los materiales en el grupo de difusión, y las estudiantes podrían comentar sobre ellos, era como una clase más de cierre sobre todo lo que vinimos trabajando. De todas maneras, algunos de los materiales fueron armados, ahora vamos a contar un poquito, porque la idea siempre es, que, como lo dijo Cris, que muchas de las cosas que fueran elaborando y armando les vaya sirviendo después para las prácticas y para llevar a cabo no solo en sus prácticas, sino que guardarse de alguna manera una caja de juegos, caja de herramientas, para su tarea como futuras docentes.
Esto es el espacio de matemática que tenemos mientras las estudiantes transitan cuarto año. Nosotros tratamos de acompañar de alguna manera el taller de la práctica, y todos los años el taller se llama Problemáticas de la Matemática en el nivel inicial. Cambió hace poco, antes era un Ateneo, pero las características siguen siendo el abordaje de problemáticas de la enseñanza de la matemática en el nivel inicial. Lo que hacemos acá es buscar con las estudiantes, enunciar con las estudiantes o acercarle nosotros diferentes tipos de problemáticas que nosotras hemos ido viendo, que notamos a lo largo de nuestro tránsito como profesoras en el nivel inicial, o que nos mencionan las docentes que trabajan en el nivel inicial, y con las estudiantes definimos cuál va a ser la problemática que vamos a abordar el año en curso. Hemos trabajado, por ejemplo, con la inclusión de la enseñanza de la matemática, o sea, qué pasa si se encuentran las estudiantes con niños con discapacidades o con capacidades diferentes o con alguna dificultad. Hemos trabajado con la problemática de los juegos, cómo trabajar la matemática a partir de juegos. El año pasado trabajamos con la matemática en las actividades de vida cotidiana o de rutinas de sala, cómo incorporar la matemática. O sea, vamos tomando año a año distintas problemáticas en función de lo que los estudiantes decidan en conjunto. Este año, bueno, fue muy diferente y fue muy enriquecedor también, igual que los años anteriores, porque estuvo, sí. Ahora Patricia les va a contar. Sí, este año pensábamos volver a retomar esto de resignificar las actividades de rutina, que por lo general muchas tienen mucho de matemática atrás, pero como son trabajadas como que pierden ese sentido, pero como tiene que ver el taller con redefinir junto con las estudiantes una problemática actual, pensamos que esto empezó en el segundo cuatrimestre, entonces ya había muchísimo armado en la virtualidad respecto del ASPO, entonces se nos ocurrió analizar las producciones que habían. Entonces armamos grupos que analizaron las producciones audiovisuales, otras las radiales, y otras las que sean digitales en formato escrito, tanto sea a nivel nacional, provincial como local. Entonces, bueno, estamos cerrando ese proceso, pero es muy interesante el análisis que fueron realizando. Le hacíamos un análisis didáctico y les proponíamos que realicen una propuesta superadora. Si es que creían que eso atendía a los aprendizajes, a la enseñanza, a los diferentes ¿cómo se llama? Claro, no, quiero decir que aparecieron las familias como otro, digamos, actor como otro social, los actor, distintos actores sociales. Importante, que si bien estaba ahora, para poder llegar a los niños y las niñas, necesitábamos interactuar con las familias. Entonces, cómo eso estaba atendido, y la verdad que las propuestas fueron muy buenas y estamos en el cierre de todo eso. Entonces, un poco la imagen que estaba atrás mostraba una de las actividades que habían realizado, que significaba con cómo se resignificó la sala a partir de esta pandemia y estas nuevas situaciones. Bueno, como venimos viendo, cada espacio que van transitando las estudiantes en la carrera tiene características diferentes, ¿no? En tercero era un espacio de taller, en cuarto es más un espacio casi de investigación, en el que se transforma el recorrido, ¿no? Bueno, además de los espacios curriculares, nosotras acompañamos, formamos parte de los talleres interdisciplinarios de la práctica docente de primero a cuarto año, y acompañamos el trabajo de los talleres de la práctica docente.
Acá las imágenes que ven tienen que ver con propuestas de esos distintos espacios. Acá son estudiantes en la imagen del centro, podemos ver estudiantes de la carrera de primer año que estamos haciendo una aproximación a juegos que tienen que ver con la matemática, también para que cuando lleguen a segundo hayan roto un poquito el prejuicio y el miedo que traen a la matemática, porque muchas veces los estudiantes que ingresan a la carrera al profesorado de educación inicial ingresan con la fantasía de que no van a tener matemática y se llevan Y es un una sorpresa. golpe muy fuerte. Este en Sí. particular había sido para resignificar juegos tradicionales, porque otra de las cosas que habíamos notado cuando tenían que realizar análisis de juegos, que muchos de nuestros estudiantes no jugaron a los juegos que nosotros llamamos tradicionales, porque se vienen jugando a través de generaciones en la familia. Y eso para nosotros es importante, porque si en su trayecto nunca jugaron, entonces ¿cómo van a transmitir ciertas reglas o modalidades del juego en los niños? Entonces eso Y la fue también un emoción por jugar, ¿no? descubrimiento. Uh-huh. Bueno, y las otras dos imágenes tienen que ver con propuestas que elaboraron nuestras estudiantes en los talleres de práctica acompañadas por nosotros, realizaron las planificaciones, construyeron los materiales y llevaron la propuesta a los jardines. En este caso son dos experiencias en jardín maternal, una tiene que ver con juego heurístico y la otra con bandejas de experimentación. Cada uno de los juegos que nosotros realizamos esconde o mejor dicho, saca a la luz, pone en acción un montón de conocimientos matemáticos, en este caso intuitivos, ¿no? Porque los niños son pequeños y juegan a través descubren cuestiones matemáticas a partir de la exploración y el juego. Pero nuestras estudiantes tienen que tener claro cuáles son todos los contenidos que encierra cada uno de esos juegos. Bueno, en esta época de virtualidad fue muy desafiante en los talleres de práctica 3 y 4. Acá quiero hacer una aclaración. Los profesores que estamos en las áreas disciplinares acompañamos en la normalidad, digamos, o la vieja normalidad, en las observaciones del taller 3 y taller 4, que es residencia, al grupo de profes de la práctica en sus observaciones. Entonces eso me pareció también espectacular en el proyecto que tiene la carrera, porque tienen no solo la mirada generalista, sino la mirada de cada una de las áreas en sus observaciones. Entonces, bueno, tuvo muchas idas y vueltas el tema de la práctica, finalmente se decidió realizarlas en la virtualidad, y acá lo que vemos es imágenes de cómo le hacían llegar las propuestas nuestras estudiantes a las maestras y las maestras después se las iban a hacer llegar a los niños. Entonces, no solo se armaron materiales, sino que de alguna manera había que contarles a las familias cuál era la intención, para qué estaba ese juego, cómo nos gustaría que se desarrollara. Entonces, los hicieron a través de trípticos por ahí escritos, donde hubo que hacer todo un trabajo para cómo me dirijo a las familias, en la diversidad del tipo de familias que tenemos en nuestro instituto y en los jardines con los que trabajamos, y también cómo se elaboraban y hacíamos llegar los materiales. Y otra de las cosas que hicimos fue realizar videitos cortos que explicaran o que de alguna manera se vieran en movimiento alguna de las ideas que teníamos acompañando los materiales. Entonces fue un trabajo realmente arduo y con muchos desafíos y cuestiones para sortear en el momento. Sí, para hacer esto, las estudiantes primero tenían muchas reuniones Zoom con las maestras, que eran las intermediarias, y lo que no pudimos mostrar acá, porque son imágenes de particulares que enviaron las familias, pero tenemos, las alumnas tuvieron devolución de las familias que recibieron sus propuestas y mandaron audios,
fotos, videos de los niños jugando y compartiendo todas las propuestas que nuestras estudiantes habían enviado a los hogares, ¿no? A través de las maestras. Fue una experiencia riquísima realmente. Cris, Y pasamos esto, rapidito lo que sigue, porque estos así son dejamos los, un ratito para preguntas también. bien, estos son son algunas imágenes de lo que llamamos espacios de definición institucional. Desde matemática tratamos de trabajar a veces, muchas de las veces, en conjunto con otras áreas, con otros espacios curriculares, y armamos distintos EDIs. Por ejemplo, EDIs de juego, EDIs, la imagen que tiene la velita delante, tuvo que ver con un espacio de juego y a partir de las arquitecturas efímeras que propone Abad Molina, y luego concluyó con una jornada de invitación a los jardines para que vengan a disfrutar de esas propuestas que las alumnas elaboraron dentro de cada una de las aulas del instituto. Bueno, vamos rapidito por los otros ejes. Formación Por permanente. cuestiones de tiempo. Dale, Formación. yo cuento rapidito. Dale. Este año estuvo detenida la formación permanente al principio, pero finalmente ahora ahí vemos dos flyers que invitan a unos conversatorios que estamos organizando en la provincia, y que uno es hoy a la tarde, casualmente, y el otro es el 24, y tiene que ver con invitar a las docentes de nivel inicial a compartir experiencias realizadas en pandemia. Las imágenes anteriores reflejan los cursos que damos, cursos para docentes de nivel inicial, cursos para directivos, cursos de matemática relacionados con otras áreas, cursos del campo general, y el año pasado y este año, como el diseño de nivel inicial es nuevo, la formación, las propuestas de formación estuvieron todas dirigidas a ayudar a los docentes a apropiarse del nuevo diseño curricular, que tiene una mirada diferente del anterior. Entonces, la mayoría de las propuestas de formación tuvo que ver con eso, y las de este año, bueno, con la pandemia. Bueno, extensión. Nos queda investigación, este año no hicimos. Extensión son todas las acciones que realizamos en conjunto con la comunidad. Acá mostramos algunas que tienen que ver con jornadas. Este es una imagen de unas jornadas que se hicieron, este es el Día de los Jardines. Que tenía que ver con la propuesta anterior. Con la propuesta anterior. Este año, bueno, vamos a participar la semana que viene con una ponencia contando las experiencias en ASPO, justamente en el Infod. Respecto a publicaciones, se estuvo trabajando con, había una revista que ya el instituto tenía, entonces que se llama Papel Picado, y se hizo como toda una digitalización, invitando a gente histórica del instituto ahí a participar y a poner sus voces, que fue como recuperar cosas que si no se digitalizaban se iban a perder. Así que me pareció que ahí estuvo Cristina trabajando un montón en eso, que es algo sumamente importante. Sí, porque el instituto tiene varias comisiones de las que participan profesores de todas las carreras. Una de las comisiones es la de publicaciones, que es donde estoy, y al principio estábamos así con esto de la ASPO, que no sabíamos qué hacer, y bueno, decidimos empezar por recuperar todo lo que estuviera en papel para que no se perdiera, y no solo la revista Papel Picado, hay varias colecciones de revistas que están disponibles en la página del instituto, porque trabajamos en conjunto con la comisión de página web y con la comisión de canal del instituto. Entonces todas las publicaciones tienen un acompañamiento desde el canal. También escribimos desarrollos curriculares para la provincia, bueno, varias
cosas que hacemos con respecto a publicaciones. Y otros, no sé, radio, está la radio. El año pasado hicimos con Patri una experiencia de radio, este año la radio estuvo cerrada por la cuestión de la ASPO bastante tiempo, estuvo funcionando de manera bastante intermitente. Bueno, nos va a quedar para retomar en las próximas. Sí, sí. Bueno, Hay muchas mucho gracias más, a pero todos bueno. por escucharnos, y ese fue como un pantallazo. La idea fue mostrar qué cosas hacía un profe que trabaja en la formación de nivel inicial, y se imaginarán qué habilidades junto con eso tuvimos que adquirir desde nuestra formación. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, por escucharnos, por darnos la oportunidad de contar lo que pasa en un instituto de formación del interior de nuestro país y todo el trabajo que eso implica. Y bueno, es un orgullo para nosotros, lo hacemos con mucho cariño, con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo siempre. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Hay un montón de saludos, felicitaciones desde Colombia, desde las localidades de Argentina que busquen. Tienen gente que las está escuchando en este momento. Les voy a hacer algunas de las preguntas que están ocurriendo en este momento en el chat de YouTube. Una primera pregunta que hace Cristina es si comparten espacios con los docentes de primaria. Entiendo espacios, no espacios físicos, sino trabajo, Articulación. interpreto. Sí, compartimos. De hecho, el desarrollo curricular que escribimos para la provincia de primaria, lo escribimos con un profe de primaria. Hacemos trabajos el trabajo de investigación, hemos hecho algunos trabajos de indagación, no llegaron a ser trabajos de investigación, en el que, por ejemplo, indagamos con qué conocimientos matemáticos llegan los niños de los jardines a primer grado. Cuando damos cursos, en general invitamos a los docentes de primer ciclo porque la articulación entre inicial y primer ciclo nos parece fundamental. Entonces, siempre estamos generando proyectos en conjuntos. Y bueno, los proyectos institucionales son de todas las carreras. Entonces, ahí también hay una fuerte relación entre las carreras del instituto. Pero sí. Voy a juntar varias preguntas en una que tiene que ver con el material didáctico. Por un lado, Pedro pregunta cómo hacen para costear los materiales didácticos, que se ve que en las fotos que mostraron lleva un costo. Si hicieron algún repositorio de experiencias y si todo esto lúdico y las experiencias se retoman en la primaria. O sea, todo lo que tiene que ver con los materiales didácticos, auné 3 en 1. Bueno, sí, en general los materiales didácticos lo que les pedimos a las estudiantes es que trabajen fundamentalmente con materiales reciclados. O sea, que no tengan que comprar más que de pronto la pintura, y si a veces hay algunas estudiantes que no lo pueden costear, tenemos una muy buena cooperadora que sostenemos con el aporte de los profesores del instituto. Todos tenemos un fondo de nuestro sueldo que aportamos a la cooperadora del instituto, y bueno, este año en pandemia, ni que hablar, lo usamos para ayudar muchísimo a estudiantes que les surgieron muchísimas problemáticas. Igualmente, ahí aclararía que no se dejen llevar por la visualización, por lo que ven por los ojos, porque están con mucho trabajo, muy bien armados y poco costo. No crean que son cosas de tan alto costo, lo que sí lleva muchísimo trabajo. Si bien está lo que dice Cris, son todo lo que vieron, no lleva, más no es de trabajo alto, que costo. Es más trabajo, que eso también son cosas de las que evaluamos en la elaboración. Y con respecto a ampliar algo. Con respecto al repositorio, tenemos
tenemos mucho material para compartir. Como el espacio de la página del instituto inició este año con la comisión de publicaciones de este año, esa es una tarea que tenemos ahí pendiente, que queremos hacer, incluso las clases que escribimos este año para los espacios virtuales también las queremos publicar, tenemos que hacerle alguna revisión, pero es una tarea que tenemos pendiente. Tenemos el material, tenemos que darle forma para publicarlo y para ponerlo a disposición en algún sitio. Sí, y respecto a primaria, creo que quedó, nosotros tenemos articulaciones, hay trabajos, justo lo que pasé rápido de investigación tenía que ver con el trabajo de Cristina y otros docentes en la articulación, pero no tenemos injerencia directa en el sentido de si usan o no usan los mismos materiales, o sea, está más desde el ámbito de la articulación, la capacitación. De hecho, algunos jardines que trabajan con nosotros son jardines que con extensión el edificio de primer, casi nunca las articulaciones, pero es un lugar donde ahí trabajar, pero no podemos asegurar que la metodología de trabajo siga siendo la misma. Bueno, hay una articulación de base que debo confesar porque yo estoy casada con el profesor de matemática de primaria y bueno, compartimos mucho y compartimos muchas experiencias y en algún lugar, pero me parece que se referían al aula, Cris, no a la formación inicial, sino en el aula. Pero no, justamente lo que quiero decir es que muchas de las cosas que trabajamos las compartimos y de una manera muy diferente suelen llevarse también a la formación en primaria, ¿sí? De hecho, muchos materiales, si bien nosotros le hemos dado una vuelta diferente, provienen de algunas de las clases de primer ciclo de la escuela primaria y nosotros le hemos puesto toda la impronta de la especificidad del nivel inicial, pero hay materiales que son compartidos en ese sentido, ¿no? No quiere decir que después las docentes hagan lo mismo en primaria, porque la estructura ya de la escuela primaria es muy diferente y condiciona de una manera diferente, y todos sabemos lo que pasa entre la formación y después de que las estudiantes se reciben. O sea, el impacto de la formación inicial no es tan fuerte como nos gustaría luego en el desarrollo de la escuela, ¿no? Los cambios son paulatinos. No sé si... Como para ir cerrando, también voy a juntar dos preguntas en una. Por un lado, Gustavo, que dice, conozco la trayectoria de Patricia, pregunta, ¿cómo está aprendiendo? ¿Cómo aprende un niño de ese nivel? Es decir, ¿qué fuentes, bibliografía, experiencias u otras cosas recurrís? Y le sumo algo que yo me pregunto, filtro una pregunta propia, que es, si identifican algo que consideran que se podría incluir en la formación inicial del profesor, que inicialmente está pensada para media, como para dejarlo en un lugar un poco más cómodo para cuando le toque enfrentar estas tareas. Sí, claro. Empiezo por la segunda. Bueno, dale, la primera, yo me ocupo de la primera. La primera la yo me ocupo de la primera. primera. Es para otra conferencia. ¿Cómo aprende un niño? Es para... nos juntamos otro día. En la segunda yo pienso que muchas de las cosas que... Sí. Es muy personal la pregunta, es cómo vos con tu trayectoria estás aprendiendo cómo aprenden los alumnos. La pregunta no es cómo aprenden los alumnos, es vos con tu trayectoria, cómo estás ahora en este rol nuevo aprendiendo cómo aprenden los alumnos. Es bien personal. Ah, sí, bueno, yo tenía más o menos el marco, pero ¿qué hice? O sea, ¿qué estrategia utilicé para ir a ver eso? Me fui a la sala, me fui a todo lo que pude de ir a ver y ver ahí en acción un montón de las cosas que fui aprendiendo.
en los libros de texto, en el trabajo en equipo con Cristina, pero finalmente mi mirada es que fui al aula, y creo que muchos saben que yo siempre digo que el jardín, dicho en términos viejos, es de las cosas que funcionan, y ahí hay mucha más matemática de lo que todos se pudieran imaginar. Y respecto a la segunda pregunta, la que haces vos, Mabel, lo que quería decir ahí es que tengo algunos problemitas de conexión. La ventaja de ser dos, Cristina puede tomar la palabra si... Seguí, Cris, porque no me escucho. Sí. Bueno, hay para incorporar en la formación inicial de un profesor de matemática, hay muchísimo material teórico que yo creo que podría incorporarse, muchísimo de didáctica específica, y de transposición didáctica. Hay mucho material, podría incluirse, no sé, a lo mejor algún espacio especial dedicado a las distintas formaciones, o sea, para que el docente que es de matemática, que sale del profesorado, tenga una mínima idea de cómo aprenden matemática niños pequeños, niños de nivel inicial, de primaria, de secundaria. Me parece que hay muchísimo, por lo menos yo a lo largo de los años que llevo en esta formación he leído mucho, y creo que es posible trabajarlo en la carrera. Tendría que haber un espacio, me parece. Ahí volví, yo no iría por lo teórico, justamente porque me parece que sobra en los profesorados, sino que iría por lo práctico. Acá me parece que lo que define es de alguna manera poder enseñar de la misma forma que a uno le enseñaron. Entonces ahí yo iría más por la resolución de problemas, cómo la entendemos nosotros desde la escuela anglosajona, el juego que está muy ausente en la formación del profe de matemática y los diferentes usos del juego, lo que puede llegar a como romper las estructuras, que me parece que es lo que pasa en el nivel inicial. Se da vuelta todo de alguna manera que va en contra de las estructuras establecidas y de lo tradicional enseñado. Entonces, poder mostrar eso, más allá de que lo especifique en el nivel, me parece que eso te da una destreza diferente para poder después adaptarte. La experiencia que pasa por el cuerpo es fundamental, como vos decís, Patri, pero también es importante, si uno no sabe cómo aprenden los niños, es muy difícil que pueda enseñarles. Ahí hay que poner una pata fuerte, me parece, en cómo se aprende, no tanto en cómo se enseña, sino cómo aprenden los niños. Pero lo que yo me refiero es, pensando en la formación docente de un profesor de matemática, que el profesorado de matemática está pensado en la carrera de matemática en el nivel superior y en el nivel medio originalmente, lo que ocurre que después, egresados de esta carrera, tienen el abanico de ir a otros lados. Si yo no puedo, porque si no tendría que dar un espacio para inicial, uno para primario, uno para secundario, uno para superior, si no pudiera tener ese espacio, ¿cómo incluiría en las materias que tengo cosas que me den herramientas? Eso es lo que entendí de la pregunta, y me parece que lo que da herramientas son estas cosas que mencionaba yo recién, que después vos tenés tiempo de aprender todo lo otro, pero tenés una estructura que te da de alguna manera la base para poder entender después lo que pasa en cada uno de los niveles. Obviamente que no es que piense que lo que decís vaya a ser, digamos, en un lugar secundario, pero digo, es como que pienso qué herramientas podemos darles para que después puedan hacer ese recorrido que hicimos nosotras como solos, ¿no?
de alguna manera darle las herramientas, porque yo no puedo en el profesorado abarcar todo, es como toda la matemática y todo lo demás, no lo puedo abarcar. Bueno, ¿qué herramientas le doy para que puedan aprender solos el resto? Me parece que ahí es como que es lo que yo hacía hincapié, que veo que es lo que falta, o lo que está bastante relegado como para poder tener esas herramientas y el resto lo tengo que estructurar solo. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que es un mensaje buenísimo para los futuros profesores que están mirando, futuros profesores de matemática, que empiezan a mirar en perspectiva posibilidades laborales y cómo lo que les subyace a todo es el estudio constante, ¿no? El estudio, la experimentación, el ir a ver lo que pasa en el terreno. Sumamente agradecidos todos nosotros por la participación de ustedes en el evento. Vamos a hacer el corte del mediodía. A las 15 nos reencontramos con la conferencia de Johnny Villa. Así que no más que los aplausos virtuales y el agradecimiento enorme porque hayan sumado su experiencia. En el chat ya verán saludos y felicitaciones desde distintos lugares del país. Muchas gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias. Agradecen todos los saludos que estoy leyendo ahí y también un gusto para mí poder compartir la experiencia. Muchas gracias, Mabel.